Una llamada. Una sola decisión. Y todo lo que amaba, desapareció. Así comenzó la historia de Martín. Un hombre común, con una vida tranquila, una rutina establecida y sueños que aún guardaba para sí mismo. Pero esa noche, todo cambió. Martín estaba en casa, solo. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando sonó el teléfono. Un número desconocido aparecía en la pantalla. No era un número local. No tenía identificación. Solo dígitos que Martín no reconocía. Por un instante, dudó. Pensó en no contestar. Seguro es alguna publicidad o una llamada equivocada, se dijo a sí mismo. Pero algo, una mezcla de curiosidad y una pizca de imprudencia, lo llevó a deslizar el dedo y atender. ¿Hola? Su voz sonó cansada. Del otro lado, un silencio absoluto. Martín tragó saliva. Pensó en colgar. Pero entonces escuchó una voz. Una voz que no esperaba. Era suave. Profunda. Y fría. Hola, Martín. Él quedó helado. ¿Quién habla? Preguntó con voz temblorosa. Solo alguien que sabe mucho sobre vos. Martín se rió nerviosamente. Debe ser una broma. No sé quién sos. No importa quién soy. Lo que importa es lo que sos. Y lo que está por pasar. Martín sintió un escalofrío. Un presentimiento oscuro. Pero intentó mantener la calma. ¿De qué estás hablando? La voz no respondió. Solo una respiración lenta. Profunda. Y después. Un clic. La llamada terminó. Martín se quedó mirando el teléfono. Su corazón latía acelerado. Pero pensó que todo era una broma pesada. Intentó llamar al número, pero no respondía. Pasaron los minutos. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esa noche, algo cambió. A la mañana siguiente, Martín se despertó con una sensación extraña. Como si alguien hubiera estado observándolo mientras dormía. Su teléfono sonó de nuevo. Pero esta vez, era un mensaje. Un mensaje que decía: no ignores lo que viene. No puedes escapar. Martín se sintió atrapado. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué lo elegía a él? A partir de ese día, una serie de sucesos comenzaron a ocurrir. Pequeños detalles que Martín no podía explicar. Luces que parpadeaban. Sombras que se movían en la esquina del ojo. Susurros que el viento parecía traer. El miedo empezó a instalarse en su vida. Pero aún no sabía que todo era solo el comienzo. Los días que siguieron a aquella llamada. La vida de Martín se volvió una pesadilla silenciosa. Nada parecía normal. Pero tampoco podía explicar qué era lo que estaba pasando. Una mañana, al despertar, encontró la puerta de su casa entreabierta. Él estaba seguro de haberla cerrado con llave la noche anterior. El corazón le dio un vuelco. Entró con cautela. Revisó cada rincón. Nada faltaba. Nada había sido tocado. Pero la sensación de intranquilidad no lo abandonaba. Al encender la computadora, vio un archivo nuevo. Un vídeo. Sin título. Sin remitente. Lo abrió. Y en la pantalla vio imágenes de su propia casa. Su propio dormitorio. Él mismo, dormido. El pánico lo invadió. ¿Quién estaba vigilándolo? ¿Desde cuándo? ¿Y para qué? Intentó llamar a la policía. Pero no podía explicar sin sonar como un loco. Una vez más, su teléfono sonó. El mismo número desconocido. Esta vez contestó sin dudar. ¿Qué quieren de mí? Preguntó, con la voz quebrada. Queremos que entiendas. Respondió la voz. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que cada decisión tiene un precio. Que hay cosas que, una vez hechas, no se pueden deshacer. Martín sintió que se le helaba la sangre. La voz era fría, implacable. ¿Quién sos? ¿Qué querés de mí? Silencio. Solo respiración. ¿Y después? Tu última llamada fue la que selló tu destino. Martín colgó. Pero las consecuencias ya estaban en marcha.
La gente comenzó a alejarse de él. Sus amigos dejaron de contestar. Su trabajo empezó a sufrir. Los mensajes de texto no llegaban. Era como si estuviera desapareciendo. No en cuerpo, sino en esencia. Una noche, encontró una nota en su buzón. Solo 3 palabras. Ya perdiste todo. Se sentó en el suelo. La nota en sus manos temblorosas. La cabeza llena de preguntas sin respuesta. La llamada había sido solo el principio. De algo mucho más oscuro. Martín ya no sabía en quién confiar. Ni siquiera en sí mismo. El teléfono sonaba sin parar. Cada vez que vibraba, un nudo le subía hasta la garganta. Pero nadie contestaba cuando él respondía. Las sombras parecían seguirlo. No solo en su casa, sino en cada rincón que pisaba. Sentía ojos invisibles clavados en su espalda. Las calles que antes eran familiares se habían convertido en un laberinto de miedo. Una noche, cansado, exhausto y sin rumbo, decidió hacer algo que nunca pensó hacer. Llamar al número desconocido. Sus dedos temblaban al marcar. Su corazón latía como si quisiera salir del pecho. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz temblorosa, casi un susurro. Del otro lado, solo un silencio largo, profundo, casi eterno. Luego, la voz volvió. La misma voz fría, distante, implacable. Queremos que aprendas. ¿Aprender qué? Su voz quebró, el miedo se hizo presente. Que las decisiones tienen consecuencias. Que hay llamadas que no debieron ser respondidas. Y que a veces, lo que pierdes, no puedes recuperar. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un frío que parecía llegar al alma. La voz continuó, esta vez con un tono más solemne, casi compasivo. Pero aún hay una forma. ¿Cuál?, preguntó Martín, aferrándose a esa esperanza. Aceptar lo que pasó. Buscar perdón. Y entender que la vida sigue, aunque duela. Martín colgó. Por primera vez, entendió que no era un juego. No podía huir de las consecuencias. El peso de sus decisiones lo aplastaba. Pero también le abrió una puerta. Se levantó de la silla con dificultad. Miró su reflejo en el espejo. El hombre que veía ya no era el mismo. No era solo el cansancio en sus ojos. Era el miedo convertido en aprendizaje. Martín empezó un lento proceso de reconstrucción. No solo de su vida, sino de sí mismo. Buscó a sus amigos, uno por uno. Con disculpas sinceras y palabras honestas. No siempre fue fácil. Algunos no respondieron. Otros necesitaban tiempo. En el trabajo, pidió una oportunidad para redimirse. El miedo a perderlo todo aún latía. Pero ya no lo paralizaba. Cada día era una batalla interna. Cada paso, una victoria silenciosa. Pero la llamada nunca volvió. El número desapareció. Y con él, el tormento más intenso. Sin embargo, la lección quedó grabada para siempre. En muchas noches oscuras. Cuando el silencio es absoluto. Martín siente un susurro lejano. Como un eco de aquella voz misteriosa. No es miedo lo que siente. Es una mezcla de respeto y comprensión. Porque aprendió que hay fuerzas que no podemos controlar. Que nuestras decisiones nos definen. Y que el arrepentimiento no siempre basta. Esta historia no es solo sobre una llamada misteriosa. Es sobre la responsabilidad de nuestras elecciones. Sobre cómo un instante puede cambiar el rumbo de toda una vida. A veces, un solo acto puede parecer insignificante. Pero tiene un peso que solo el tiempo revela. Si alguna vez recibís una llamada que no queréis atender, recordad que cada decisión importa. Y que, aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro siempre está en tus manos. Si esta historia te atrapó, si sentiste esa mezcla de miedo y esperanza, te invito a que te suscribas. Aquí subimos relatos únicos. Historias de suspenso y misterio. Cuentos que te harán pensar. Día por medio. Activa la campanita para no perderte nada. Y compartí este vídeo con alguien que ame las historias intensas y llenas de misterio. Nos vemos en la próxima historia. O quizás
En la siguiente llamada.